Buenas. Quinto episodio del Quinto podcast. episodio del podcast. Viene bastante bien. Ya el quinto episodio. Así que hoy, como dijimos en el episodio anterior, lo que vamos a hablar son técnicas de estudio, tratando de complementarlo con el podcast anterior para que arranquemos nuestro ciclo lectivo lo mejor posible. Son técnicas de estudio, pero yo lo veo más formas de cómo aprender a aprender. Sí, tal Que cual. básicamente, siendo críticos con el sistema educativo actual, creo que estas técnicas son muy efectivas por el hecho que el sistema educativo lo que hace es enseña técnicas que, por ejemplo, resumir, resaltar, todo eso, que no son técnicas de estudio pasivas, sino son activas y que te hacen llevar mucho tiempo y son muy poco efectivas. Estas son, capaz que te llevan tiempo, pero no son tan poco efectivas como son las otras, son muy efectivas. Claro, lo que vamos es que estas realmente hacen trabajar tu cerebro para que después se esfuerce a tener la información dentro de él. En cambio las otras son como muy, lo paso por encima y no termino de aprenderlo del todo. Entonces es básicamente también basarnos un poco en la ciencia. Obvio, siempre en ciencia basada en nosotros, y también es una forma nueva que no se dice en ningún lado estas técnicas de estudio. Tenés que estar muy metido, para mí, Claro, sí, en porque este ámbito para saber dónde, porque no son complicadas, pero tienen sus cosas. claro, igual ya cabe resaltar que sean basadas por la ciencia o algo no es que le van a servir a todos. Claro, no, obvio. Que a cada uno le puede servir una u otra, pero que nosotros vamos a decir cuáles son las que la ciencia dice que son más efectivas para estudiar. Y sí, bueno, eso. Primero tendríamos que hablar sobre que para entrar a estudiar hay que estar en un estado de alerta. Claro, como que primero hay que prepararnos Claro, sí. para entrar a estudiar, no como entrar de una. Sería, biológicamente necesitamos el pico cortisol para poder inducir ese estado de foco, como ya hablamos en los episodios anteriores. Claro, sería básicamente o hacer como una meditación, o respirar rápido, o hacer algo que te haga darte cuenta que estás metido para estudiar y que ya como que te prepare mental y físicamente para afrontar la sesión de estudio que vayas a hacer. Claro. Alguna de las preparaciones, digamos, sí, preparaciones para antes de estudiar sería eso, respirar. Está el Wim Hof, uno de los que recomiendan, que son inhalaciones rápidas, que son 25 o 30 rápidas, así, y después haces una inspiración larga Y aguantás. y después largas todo el aire y Claro, los pero- pulmones vacíos. Claro, los pulmones vacíos. Y haces una hiperventilación de tu cerebro y llega con mucha más sangre al cerebro. Claro. Esto también promueve la neuroplasticidad, que como que cuando mayor neuroplasticidad tiene el cerebro, como mayor fácil se le hace aprender y a generar nuevos campos neuronales. Y lo segundo que tenemos anotado es configurar el entorno. ¿Y a qué nos referimos con configurar el entorno? Básicamente hablamos un poco el otro podcast, el episodio 4, Claro. Es básicamente tener todo ordenado y tener todo que no te distraiga, no tener distracciones que por el simple hecho de, no sé, levantar el teléfono o algo pierdas la concentración. Creo que yo he escuchado en un lugar que decía que poner que vos estás concentrado estudiando, trabajando, lo que sea, y tenés el celular o cualquier otra cosa que te distraiga, después en volver a tener ese mismo pico de concentración tenés que esperar al menos 23 minutos. Claro. Y sería como perder tiempo, aunque no lo notes, porque no estás en el mismo, ¿cómo sería? En la misma sintonía de aprendizaje, como que ya no retenés tanto como venías haciéndolo. Sí, también es algo clave marcar que capaz que los estudiantes, el 1% de estudiantes de Harvard, MIT, todo eso, recalcan que el hecho de que lo hace ser el top 1% del mundo en ser estudiantes es estudiar solo. Capaz que puedes estar a favor de los grupos de estudio, ¿no? Pero para mí es clave tener tu hora solo de estudio concentrado con
tu materia, con lo que sea o con lo que quieras aprender, porque siento que estás vos, tu cerebro y lo que quieras aprender solos y es el mejor momento sin interrupciones. Claro, está bien que la facultad o lo que sea te va a poner tareas para hacerlas en grupo, pero en el momento de aprender, lo que es estudiar, capaz que es mejor solo. Sí, hoy. Aunque él, como decía antes, puede ser que uno le sirva y otro que no, pero lo más, digamos, típico es solo, Sí, sea más efectivo. eficiente. Bueno, después empezamos con las técnicas, son 5 o 6 técnicas. La primera es regulación activa o active recall, muy buena técnica. Que básicamente lo que es vos cuando terminás de cursar o de leer algo, en vez de hacerte un resumen viendo el libro o viendo el material de la clase, escribís todo lo que vos te acordás Claro. y fuerza al cerebro a acordarse y a saber lo que vos viste. Entonces, es así, por ejemplo, yo fui a una clase de historia y anoté, o sea, y vi que tuve tal y tal punto. Yo lo anoto, todo lo que me acuerdo. Si no me acuerdo algo, ahí sí releo todo. Pero no Pero lees todo. todo. Relees y después cerrás el libro de nuevo y después seguís escribiendo lo que vos te acordás. Es básicamente forzar al cerebro a tener que acordarse y a incorporar la información. Claro. Y también lo bueno de esa técnica que te hace llevar la materia al día, porque no es que lo haces antes del examen esto, lo tenés que hacer todos los días porque es lo bueno del interés compuesto que tiene esa técnica. Si vos lo llevas todos los días, llevas muy preparado al día del examen. Eso está muy bueno. Y bueno, y hablando así de hacerlo recurrentemente, también se relaciona con eso la repetición espaciada, Sí. que básicamente es, Habla sobre la curva del olvido. claro, y mientras más repitas las cosas, menos va a ser la curva de olvido. Es decir, mientras vos más repitas lo que vas aprendiendo, menos te lo vas a olvidar. Es una cuestión casi lógica, pero bueno, o sea, es como todos los días un poquito. Y esto es lo que tiene bueno el Active Recall, que es, vos ponele, vas los martes, cursás historia. En la primera clase de historia, viste la Primera Guerra Mundial. En la segunda, bueno, llegás a tu casa, haces el trabajo ese, ponele, ves todos los puntos, si no te acordás, relees, y después, el otro martes, lo haces con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vas haciendo ese interés compuesto y al día del examen vas a llegar con todos los contenidos. Capaz que no al 100%, pero un 80%, el 80-20 como decimos nosotros, siempre va a estar. Bueno, aprender lo más importante. Bueno, después, intercalado de temas que sería medio parecido a la repetición en proceso. Sí, sería, o sea, dicen que es muy efectivo. Por ejemplo, vos te sentás a estudiar y por ahí decís, bueno, hoy estudio todo historia, estudio todo matemática. Y lo que está bueno también es dividirse en bloques de 25, como los Pomodoro que dijimos también anteriormente. Eso dependiendo de cada persona. Sí. Ir, no sé, estudiar 25 minutos de matemática, descansar 5, estudiar 25 de historia, descansar 5, estudiar 25 de física, descansar 5. Como que es también efectivo y te ayuda, como decía Fran, tipo, tener todas las materias al día, porque vas releyendo todo de todas y vas acordándote todo. Es bastante efectivo, porque si no, te llega todo un montón de cosas el último día antes del examen. Ah, sí, y explotas. Bueno, eso como retroalimentando errores, me pasaba un poco eso, que capaz que no hacía tan a rajatabla esto, porque capaz que en la teoría es fácil, pero a la hora de hacerlo requiere mucha disciplina. Pero esa disciplina después, yo siento que se ve muy bien reflejada en los resultados del día del examen, porque tu cerebro como está muy entrenado y la sabe la materia si lo haces a rajatabla. Claro. Bueno, después aprendizaje activo y retroalimentación. Claro, o sea, podés hacerlo solo, ver qué es lo que te salió mal, o podés hacerlo con gente. Con gente. O sea, hablar del tema, hablar de lo que estén estudiando, para
encontrar también nuevos puntos de vista y tratar de relacionar nuevas cosas para que, o sea, sea lo más completo posible lo que estudies. Y después, bueno, Feynman Technique. ¿Querés explicar la Feynman Technique? Y yo explico el palacio mental. Dale. La Feynman Technique es básicamente explicar las cosas como si se lo estuvieras explicando a un nene de 5 años. Lo que dice es que si vos básicamente un tema que decís que sabes, no puedes explicarlo como para que un nene lo pueda aprender, no lo sabes del todo. Tenés que tratar de poder desglosar el tema lo máximo posible. Saber qué 20% te va a dar el 80% del tema y lo puedas explicar a cualquier persona de una forma fácil. Claro, saber los fundamentos y así explicarlo de una manera muy sencilla, que sea apta para que cualquiera lo entienda. Bueno, después está el palacio mental, que para mí es muy buena para el hecho de memorizar cosas. Es, es parecido a las técnicas mnemotécnicas, pero no. El palacio mental es básicamente un lugar que vos conozcas de memoria. Básicamente puede ser la cocina de tu casa, tu habitación. Vos a ese lugar le vas asignando cosas. Por ejemplo, yo entro, abro la heladera y bueno, en la heladera está, no sé, un tema que quería recordar. Después saco el queso por salud, tengo otro tema, cosas así, hasta que llegás a hacer una bocha de lugares que tenés asignados. Y también algo que, esto es como aprende Elon Musk, que también lo bueno es imaginarse cosas absurdas. Por ejemplo, abrir la heladera y sale un duende saltando. Es un ejemplo, claro, pero digamos que eso como que saca el cerebro de piloto automático y no sé, tenés que recordarte cómo cayó el muro de Berlín. Y vos capaz que te acordás, pero no te acordás la fecha, entonces vos sabés que cuando abrís la heladera y sale el duende saltando, lo asociás con esa fecha, porque el cerebro trabaja por asociación. Sí. Entonces es muy buena esa técnica, para mí una de las mejores para recordar, porque si nosotros nos recordamos como lo leemos, para mí es muy poco efectivo. Claro, por ejemplo, si tenés que dar un discurso y tenés que ver varios temas que tenés que hablar, o los títulos, para saber cómo ir en cada dirección, no sé, hacer como decís vos, que haces como el recorrido mismo de tu casa y que cada cuarto sea tal tema y vos tenés que acordarte del recorrido que haces por tu casa, claro, que es mucho más fácil de acordarse. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los hábitos del top 1% de estudiantes, sí, que para mí está bueno tenerlos en cuenta, no sé si aplicarlos, pero bueno, tenerlos en cuenta está bueno, después aplicar mejor. Exacto. Bueno, el concepto de mejora continua. Claro, básicamente está relacionado también con la retroalimentación. Claro, y con las técnicas que habíamos dicho antes. Básicamente el siempre estar constantemente tratando de mejorar y siempre encontrar algo que te pueda llegar a potenciar y hacerte diferenciar del resto. Después, la importancia de la constancia, que igualmente para mí es en todos los ámbitos. Sí, en todos los ámbitos, pero para mí, digamos, nosotros hablamos de esa técnica, pero sin constancia no hay resultado. Claro, o sea, tenés que ponerlo en práctica sí o sí. Básicamente multiplicar por 0 la ecuación y si no ponemos constancia, también disciplina. Y también algo clave es no estudiar todo el día, porque también es tener ese burnout de quemarse, el síndrome de la cabeza quemada, para mí ya es producente. Sí. Además, o sea, eso mismo que dice Fran, también no hay que ponerle todo el tiempo al estudio, porque también científicamente está comprobado que hacer ejercicio, por ejemplo, ayuda más todavía a la neuroplasticidad y por consecuente a aprender más. O sea, no es que todo el día estar estudiando. Y aumenta el BNDF, que es un factor que tenemos en el cerebro, que es como sería el combustible que tiene la neurona cuando se ejercita. Bueno, después puedo hablar sobre el non-sleep deep rest, que me parece que es muy bueno para tocarlo. Claro, acá ya vamos a tocar como ya curiosidades científicas para potenciar el estudio, cosas que nos pueden hacer como hackear nuestro cerebro de alguna manera para que aprenda mejor y más rápido.
Y bueno, el que decía Fran, el non-sleep deep rest, que sería en español descanso, Pero, o sea, sin dormir. Es como dormir una siesta, pero sin llegar al punto de dormir. claro, Estar como con los ojos cerrados. bajar la para frecuencia estarte- cardíaca. Claro. Y ayuda, casi siempre ayuda mucho dormir o hacer esta técnica después de haber estudiado, Claro. justo después de haber estudiado. O en los periodos de pausas. Claro. Porque es como que ahí es donde tu cerebro está como armando las conexiones neuronales. Igual, algo que es Descanso. clave, por ejemplo, si tienen días libres de estudio, por ejemplo un sábado, estudian a la mañana, poner 4 horas, es muy bueno y recomendable ese día cuando estudian 4 horas dormir una siesta. Porque cuando vos dormís una siesta consolidás todo tu conocimiento. Claro. Entonces, por eso, para mí algo factor en el estudio, que también es bueno, es sueño, fundamental. Sí, exactamente. O sea, Todo esto depende, si esto lo hacemos bien, bueno, capaz lo hacemos perfecto, pero si no dormimos bien, no nos da la ecuación. sí, porque al final es el sueño donde vos generás la conexión y donde te reparás y donde básicamente cambia tu cuerpo y ahí está si cambia tu cuerpo para bien o para mal. Después también están dentro de estas cosas para potenciar el estudio, darse pausas, no hacer un tirón largo de 4 horas sin parar, por ejemplo, sino que ir dándote pequeñas pausas porque el cuerpo, como ya dijimos en un podcast anterior, funciona por ciclo circadiano. Entonces lo máximo que puede llegar a estar concentrado del cuerpo son 90 minutos. En caso que tengas TDAH y puedas estar, Claro, si el tema te gusta, capaz que puedes estar 5 o 6 horas y no te das cuenta, pero eso ya es si tenés un déficit de atención, que el déficit de atención trabaja por hiperfoco y no trabaja por periodos de foco. Bueno, yo, por ejemplo, no decido cuándo concentrarme, si no me concentro y hasta que mi cerebro no diga basta, no dejo de concentrarme. Pero son dos mundos diferentes. claro. Pero bueno, si no es el caso que tengas TDAH, está bueno darte pausa, porque si no es como que, como decíamos antes, te quemas y es innecesario, porque tenés que darle un descanso cada tanto al cerebro. Por eso también la técnica Pomodoro y después fijar por bloques de tiempo, o sea, tener como un poco estructurado, no ser 100% estructurado porque se te llega a correr algo y ya como que te da ansiedad, pero ser un poco flexible y tener cierta guía. Sí, para mí un control semanal, no sé, los domingos, tener objetivos como ponerle. Yo los domingos quiero estudiar en horas semanales, capaz que 30 horas semanales. Y los domingos, estudié las 30 horas. Claro, Digo, y también darse, bueno, no estudié 30 horas, pero estudié, bueno, 20. claro, Esas 10 capaz que las puedo recuperar o capaz que no me hicieron falta. claro, sí. También depende mucho de la capacidad que tenga cada uno para aprender. Sí, para aprender también, sí, también siento que la capacidad de hacer todo el ritual que conlleva estudiar, porque hoy en día es muy complicado, como ya sabemos, todo el tema de la distracción y todo, siento que para mí fuerza, voluntad, constancia y disciplina. Sí, es básicamente eso. O sea, querer hacerlo también, porque, o sea, nadie quiere estudiar en sí. Pero también un poco de que tiene que motivar lo que estás estudiando para el hecho de romper esa inercia. Sí, porque si no es imposible. No, si no sí, te sí. gusta para nada lo que estás haciendo, Sí. es imposible hacerlo. Y ya el cerebro no te permite como entrar a eso porque como que está negado. Si te apasiona o te gusta un poquito, se hace mucho más fácil para mí el hecho de entrar. Sí, por todo lo que se agrega también al cerebro. Claro, sí, como Y te que... facilita a concentrarte mejor y a rendir mejor. Claro, sí, obvio. Después, un tip que está muy bueno, mantenerse siempre hidratados, porque el cerebro sabemos que el mayor porcentaje que es el cerebro es agua. Entonces, si te mantenés hidratado, es buenísimo. Sí, ya un poquito de bajar o sea, estar un poquito deshidratado te baja mucho el rendimiento cognitivo. Sí. Así que eso también es un punto muy importante. Y no sé, ¿vos querés agregar algo más? No, y también una que es muy buena, capaz que a la gente le pasa,
si están estudiando y se le vienen cosas a la cabeza, escribirlo sí, tipo, para liberar la cabeza. Sí, eso es clave. Porque si no estás todo, tipo, en vez de estar concentrado estudiando, estás concentrado pensando en qué tenías que hacer después. Claro, sí. En no olvidarte. Porque en realidad el cerebro para esas cosas tipo rápidas que te ocurren y querés memorizarlas es muy malo. Sí. O sea, el cerebro es bueno para otras cosas, como para crear. Claro. Y también cuando al principio dijimos de estar en estado de alerta, ¿cómo se llama ese estado de alerta? Puede ser haciendo ayuno, Sí. porque el cuerpo no comió, entonces antropológicamente estaría en búsqueda de una presa y podríamos asociar la presa con el hecho de aprender un tema nuevo o estudiar. Y las mejores horas para estudiar son la mañana. La hora más productiva de todos, Es las 10. supuestamente sí, las 10, 10 y media es como la hora más productiva de todo el mundo. Bueno, algo que ayuda también a estar en ese estado de alerta, estar más concentrado, la cafeína. La cafeína, pero siempre después de 2 horas levantarse. Claro, o sea, esperar, te levantás 2 horas después, recién la primera, o sea, el primer, ¿cómo se diría? Sí, el primer bloque. La primera taza de café. ¿Por qué es esto? Se van a preguntar. Porque vos cuando tomás café, o sea, vos cuando dormís, al despertarte después, es como que tenés un vaso de adenosina. Vos cuando dormís ese vaso se va bajando. Cuando está casi vacío, ahí te despertás. Si vos tomás cafeína apenas te despertás, este vasito, o sea, este fondito que le queda al vaso, sigue estando presente. Claro, sigue teniendo un poquito el vaso. Y no se baja del todo. Ese bajarse del todo lo hacen las primeras 2 horas del día. Entonces, ¿qué te provoca el tomar café en esas 2 primeras horas del día? Te provoca que después de comer, al mediodía, te agarre como un... Sí. ¿Viste cuando te agarra después de comer claro, que te dan ganas de pegarte una siesta que decís, no tengo ganas de hacer nada? Te puede pasar igual después de comer, pero el efecto que te lo hace tomando café esas 2 primeras horas es mucho más potente, porque tenés todavía menos ganas de hacer cosas. Sí, para mí es clave después de eso, y también algo para romper el ayuno, si es que, bueno, vamos a hacer ayuno, es no romperlo con carbohidratos. Porque los carbohidratos que hacen, pegan el pico de insulina, y cuando están bajando con ese pico de insulina es cuando te agarra el sueño y el hambre, y capaz que te hace ser menos productivo. Para mí lo mejor es romperlo con proteínas, fibras y grasas. Y grasas, sí. Para tener ese mismo nivel de insulina constante y no tener picos, que los picos son los que hacen que te agarre sueño, hambre o ansiedad. Claro. Y después creo que lo último que podemos agregar es, como dijimos igual, el ejercicio físico. Moverse por lo menos, Sí. al menos. O sea, salir a caminar o ir al gimnasio, salir a correr, jugar al pádel, jugar al fútbol, hacer alguna actividad que haga mover a tu cuerpo, porque es esencial, porque al final si no tenemos salud es imposible. Lo que es bueno caminar, no sé, terminaste 3 horas de estudio, te vas a dar una vuelta a la manzana para despejar. Sí, para despejar. O una ducha de agua fría como para cambiar. Sí, tal cual. Bueno, Así que sí. eso básicamente es lo que queríamos decir, no sé, ¿hay algo para agregar? No, próximo episodio No sabremos de qué vamos a hablar todavía. tiene pinta de ser un episodio estoico, Sí, hablar sobre filósofos, pero no sabemos todavía, capaz que sea otra cosa. Así que si saben algún tema que quieren que toquemos, dejen y empezamos. Nosotros le hacemos caso a ustedes, que son al final los que le dan vida a esto. Bueno, muchas gracias y Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. nos vemos en el episodio 6.